Temazo, qué temazo, ¿eh? Vamos de tema en tema. Uno más. O sea, como veis, esto no es un programa de conversaciones, de charla. Hay mucha música. Pero ¿cómo no va a haber música si tenemos a Ángel aquí? Es un maestro, ¿eh? Otro programa... Aficionado. Otro programa había que hablar de Ángel, ¿eh? Bueno, yo creo que ahora es el momento de Ahora hay un tema muy, muy, muy interesante, como he dicho antes, además relacionado con la actualidad, porque claro, ahora estamos viendo el fútbol, ¿no? Pero viendo el fútbol en esta nueva normalidad, por así decirlo, y claro, en la nueva normalidad no hay esto nuevo o nada es igual. Y el fútbol, por supuesto, no es igual. No es igual, ¿por qué? Porque falta, yo creo que una parte muy importante, que son los aficionados. Y yo creo que este sonido va a demostrar por qué son importantes. Adelante. Pelos de punta, ¿eh? Vello de punta. Juanjo, no, gallina de piel, no puedo hablar. Háblame, tú has vivido esto, ¿no? Sí. Tuvimos la suerte de ir y no sé, no me salen las palabras. No hay nada igual a esto, ¿eh? No hay nada igual. Por eso es bueno recordar hoy que el fútbol sin aficionados no es nada. Efectivamente, yo creo que esa esencia, hasta que eso no vuelva, o sea, es decir, hasta que los aficionados no vuelvan a entrar a la gradería, a esos cánticos, yo creo que al final es una ceremonia, no es el partido en sí, sino esa previa, lo aledaño. Bueno, si estuviste en Anfield ya no me lo quiero ni imaginar, pero yo he vivido un partido en Inglaterra, en nada más y nada menos que en el Teatro de los Sueños, Old Trafford, y eso es mágico. O sea, vivir eso, yo creo que sin los aficionados jamás el fútbol no se puede llamar fútbol. Y el tema de hoy, queremos precisamente unir el tema de el vacío de la grada, ¿no? De esa afición tan necesaria, pero quizá también hacer un repaso, ya que estamos haciendo un repaso histórico a cómo ha evolucionado el fútbol. Hicimos antes, Estíbaliz nos ha contado su historia del fútbol femenino, entonces estamos yendo un poco atrás para volver al presente. Y como no, claro, en el mundo de lo que es el aficionado, pues habría que hablar de los ultras, ¿no? Y de los hooligans. Y para ello, aquí Juanjo ha preparado, se ha documentado, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Desde la modestia que estamos presentando este programa, y nos va a contar un poquito, ¿no? La historia, ¿no? Desde
un poquito de mezcla de cuándo se iniciaron todo este movimiento de los ultras hasta el hooliganismo. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Juanjo? Pues sí, es interesante y aunque un poquito también, no sé, es feo decirlo, pero hay dolor en muchos casos, se han producido muertes y barbaridades, tragedias. Pero el primer, o sea, sí, pero claro, la gente conoce de los ultras, pues se van a los hooligans de Inglaterra, pero ¿hubo un antes de Inglaterra o no? Claro. Esto empieza más o menos. Hay que recalcar que los mundiales siempre han sido los que, con lo que los aficionados se han sentido más, no sé la palabra, pero como, por ejemplo, ¿qué decirte? Fue a lo primero en el Mundial del 50, cuando Brasil fue pionera en la organización de la hinchada, como la torcida de Sao Paulo, y a través de este mundial diversas culturas europeas van copiándole ese movimiento de esa afición, de ese radicalismo, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nos vamos ya a Europa, la primera hinchada fue la del Hajduk Split, la torcida Split. Fue la primera del fútbol europeo, tuvo varios enfrentamientos con el Eterno Rival, con la Estrella Roja, y bueno, esto acabó en unos líos tremendos con el gobierno yugoslavo, una barbaridad fue aquello. De aquí vamos a hacer un recorrido por Europa, así un poquito rápido, para que no sea esto muy aburrido, ¿no? De aquí nos vamos a ir a Italia. A finales de los 60 o 70 fue cuando aparecen los primeros ultras en Italia. Hay que decir que fue la Sampdoria, con los ultras Tito Quazzironi, fueron los primeros en colgar una pancarta ultra, con el término ultra en un campo. A esto le siguieron la Fossa Leoni del Milán, los Boysan del Inter, para recordarlo un poquito mejor, vamos a recordar un cántico de la afición del Milán. Nos va a poner aquí Ángel. Tremendo. Parece hace muchísimo tiempo, ¿no? Qué ganas de volver a escuchar los cánticos de las gradas. Bueno, nos estabas comentando de ese transición fíjate que no conocía esa parte de yugoslava, croata, y hasta que llegó a Italia, ¿no? Siempre asociado a grandes ligas, sobre todo en el calcio, también con tinte, ya se veían los tintes racistas. Y bueno, cuéntanos, justo después de esa época italiana, ¿qué viene? Bueno, pues a finales de los 60, mediados de los 60, fue cuando Inglaterra organiza el Mundial de 66, del que sale campeón, Bobby Charlton y toda aquella peña. Pues ahí fue cuando también creció el hooliganismo, ¿no? Podríamos decir. El hooliganismo, todos conocidos, los más radicales, ¿no? Los ingleses, tatuajes, banderas, cabezas rapadas. Todo esto acaba estallando en el 85 a raíz de la tragedia de Heysel, cuando aquella final entre el Liverpool y la Juventus, ¿no? Y fue aquí cuando aparece el gobierno de Margaret Thatcher, que endureció aquella estrategia de erradicar el hooliganismo. Por cierto, perdona que te interrumpa, Juanjo. Tremenda aquella final, ¿eh? Aquella final que se jugó con los muertos detrás de la valla. O sea,
tremendo esas imágenes, o sea, es impresionante. Sí, no recuerdo bien quién fue, qué jugador del Liverpool dijo que no sabían nada, ¿eh? Ellos no sabían nada y no le contaron nada, porque si lo llegan a saber, lo mismo no quieren ni jugar, y tuvieron que jugarla, vamos. Sí, bueno, yo me refiero que no es que estuvieran jugando la final con los cadáveres en la grada de la césped, pero bueno, se produjo en la previa de la final, se produjeron esas muertes y cuando se decidió jugar, salieron a jugar al campo, pero claro, unas imágenes dantescas. Pues sí, la verdad que tienes que ver que fueron 39 los fallecidos, 32 italianos, más de 600 heridos. Ha sido una de las mayores tragedias que conocemos en verdad en el fútbol. De aquí, también podemos recordar los 96 fallecidos en Hillsborough. Nosotros que Ángel y yo estuvimos ahora cuando fuimos a ver el Liverpool, pues vimos que por todo el campo hay como pequeños murales dedicados a las víctimas de aquella, de aquella tragedia también. Fue otra tragedia grandísima, donde fallecieron 96 personas en una semifinal de Copa entre el Liverpool y el Nottingham. Fue aquello en Sheffield. De aquí de Italia, de Inglaterra, nos vamos a ir ya un poco a nuestro sitio, ¿no? A España, donde también aparecen los hooligans, pues más o menos sobre el Mundial de España, en el 82. Si te das cuenta, todos los mundiales han tenido un foco, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Cada mundial ha sido un foco de cultivo o de renacimiento para que en esos países naciera el movimiento ultra. Exactamente. Los más conocidos, como sabemos, claro, Madrid y Barça, Boys Noi, Ultrasur. Podemos hablar un poquito de los Boysos. Tú, como aficionado del Barça, pues ya sabes que lo que hay que hablar aquí también es que la influencia que tienen estos ultras, ¿no? Con el club. Es que influían directamente en el club. De hecho, es que, y eso es muy conocido, muchos de ellos tenían relaciones con la directiva, tenían trato de favores, y por eso permanecían. Yo en el caso concreto que hablo del Barcelona, porque siempre he estado siguiendo la prensa y todas las noticias del Barcelona, los Boys siempre han tenido un poder muy importante, hasta que justo, se produce el momento de que la irrupción de Joan Laporta de la presidencia del Barcelona, y decide pues parar la violencia, el racismo y todo ese movimiento ultra, con unas consecuencias muy 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 importantes para su persona, porque incluso llega a recibir pintadas a la puerta de su casa amenazándole de muerte. Pero bueno, la verdad que si entre de los aciertos tuvo aciertos y errores en mucha parte de su gestión, pero si hay que remarcar un acierto importante fue la lucha de Joan Laporta contra los Boys, ¿no? Y de hecho ya es un movimiento que ha desaparecido prácticamente de la afición culé. Sí, la verdad que Laporta y Florentino en el Madrid tuvieron mucho que ver, que son gestos de agradecer de esta gente. Pero si nos vamos un poquito antes, en el 86, ahora antes que hemos hablado de la tragedia de Heysel, la UEFA sanciona al Barça cuando estos reciben a la Juventus una pancarta donde se podía leer "Thank you Liverpool for your deeds". Tras esto la UEFA mete una sanción muy durísima, y Núñez, que era el encargado de aquella época, como castigo envía a los Boysos a la tercera gradería. Poco tiempo después, no le duró nada el castigo, recuperaron el feeling, y hay un Boysos que dijo aquello de que mira, nosotros no la liamos en el campo y ustedes no nos tocan los cojones. Y como que aquello siempre pues iba en ese plan. O sea, claro, podríamos decirlo que al final era un pacto de no agresión, ¿no? Entre los ultra
y entre... Yo sí quiero comentar un poco... bueno, quizás este tema no tengo un gran conocimiento sobre él, pero sí me llamó mucha atención, no me acuerdo si fue un documental o un programa en televisión, hicieron sobre los Ultrasur, ¿vale? El número 1 de los Ultrasur, o que en ese momento era como el cabecilla, esto parecía una organización criminal, ¿no? O una organización terrorista. Uno de los cabecillas de los Ultrasur le pregunté, en entrevistas anteriores y tal, le preguntaba, y era aficionado colchonero. O sea, era aficionado del equipo rival. Y sin embargo estaba día tras día en el Bernabéu, detrás de las porterías, animando al Madrid. ¿Por qué? Porque había otro tipo de intereses. Al final son organizaciones neonazis que tienen sus propios objetivos y lo que buscan es aprovecharse del medio del fútbol que levanta pasiones para impregnar su discurso político. Y yo imagino que en el resto de movimientos en otros países pues ha pasado lo mismo. Sí, seguramente, vamos. Y de Núñez nos podemos ir a Gaspar, que reconoció tener el carnet número 1 de los Boysos. Y si ahora, como le han preguntado muchos periodistas, y él se niega a establecer esa amistad que estuvo con la gente de los Bulldogs, ¿no? Incluso hay una anécdota muy, muy buena con lo de Gaspar, que cuando hubo un Boyso, como tú has dicho, que era súper importante, no recuerdo bien el nombre, y cuando falleció, los Boysos le dijeron al club que por favor querían 1 minuto de silencio por el fallecimiento de ese personaje, que evidentemente Gaspar se lo concedió, vamos, Gaspar también. Después nos podemos ir a los ultras. Pero, bueno, o sea, Gaspar, número 1 de los Boysos, no, y ya me explicó muchas cosas, ¿no? Ese baño en el Támesis, esos disparates. Madre mía, yo, no me diga ahora que Josep María Bartomeu también es el socio número 2 de los Boysos, porque es que entonces ya no sé qué hacer hoy, ¿eh? De Bartomeu daría para 3 programas, pero lo contaremos en otro programa. Bartomeu para siempre. Yo quiero irme ahora a los ultras un poquito, porque igual que Gaspar y Núñez, en el Madrid también pues estaba Calderón, que mismo en una asamblea los ultras lo protegieron de los socios opositores. También Ramón Mendoza, un poco antes de esto, hay una imagen ahí icónica con el hacha de doble hoja, ¿no? Y minimizando aquello, le dijo aquello de: le animo a que conserve la naturaleza por método ultracristiano y limpie las calles de homosexuales, inmigrantes y tal y tal. Así que imagínate hasta dónde llega el poder de lo ultra en el campo. Menos más que, como tú has dicho, en el Barça aparece Laporta, que recibió amenazas en su casa pintada, y lo mismo pasa con Florentino. Florentino, cuando llega en el 2000, lo que hace es llevar a los Ultrasur de nuevo al Fondo Sur, donde ellos querían. Pero a Florentino hay una cosa que no le gustó, y aquí es cuando yo me gusta lo que hizo, que lo que hace es que todos estos ultras siempre han querido privilegios: entrada, movilidad, viajes gratis, escondo aquí mi bandera, mi bengala, a Florentino eso estaba muy en contra, y entonces expulsa a los ultras en 2013. Antes de esto, bueno, o ahí fue cuando expulsa a los ultras en 2013 y crea la grada joven que es lo que conocemos hoy. Pero hubo una no sé cómo llamarlo, donde los ultras aparecen con una placa cuando estaba este señor José Mourinho, y fue cuando tampoco Florentino no dijo absolutamente nada, y como, vamos, que siguen ahí, ¿vale? Escondidos, no sabemos dónde, pero ahí están. Y bueno, pues creo que más o menos ya el tema ha dado para bastante. Me gustaría acabar con una frase muy buena de Eduardo Galeano, que dijo aquella de que el fanático es el hincha en el manicomio.